En la sala del tribunal, Mackenzie Shirila se mantenía serena, con una expresión de absoluta certeza que sugería que el peso de las acusaciones no la rozaba siquiera. A sus 19 años, proyectaba la imagen de alguien que había tejido una red de argumentos lo suficientemente sólida como para disipar cualquier sombra de duda. Parecía convencida de que las palabras de sus defensores bastarían para abrirle las puertas de la libertad, permitiéndole regresar a la vida cotidiana que había dejado atrás. Pero entonces, el proyector cobró vida y las imágenes capturadas en ese fatídico trayecto comenzaron a desplegarse ante los ojos de todos. El silencio se apoderó del recinto como una niebla espesa, interrumpido solo por el zumbido sutil del equipo audiovisual. Aquellas grabaciones no eran meras secuencias borrosas. Eran un testimonio implacable que revelaba detalles que ninguna declaración podría maquillar. Dos jóvenes, en la flor de su juventud, habían visto sus trayectorias vitales interrumpidas de manera abrupta, y la evidencia digital lo confirmaba con crudeza. A pesar de ello, Shirila no pareció reconocer la magnitud de lo que se mostraba. Lágrimas brotaron de sus ojos y en un giro calculado adoptó el rol de la afectada, de quien había sido arrastrada a un torbellino de circunstancias ajenas a su voluntad. Intentó reescribir la narrativa, posicionándose como una figura exenta de responsabilidad en medio de la adversidad. Sin embargo, el jurado de la realidad, encarnado en la evidencia visual, no se dejó conmover. Aquel material no admitía interpretaciones ambiguas ni adornos emocionales. Era un registro puro y directo de los hechos, despojado de cualquier velo protector. En ese instante pivotal, la comprensión final pareció alcanzarla como un eco distante. Shirila no cruzaría el umbral de esa sala como una persona absuelta. No regresaría a su hogar, a las rutinas que una vez definió como normales. Lo que habían presenciado los presentes y lo que ella misma había orquestado sellaba un capítulo irreversible. Este es el perturbador relato de Mackenzie Shirila, la joven conductora cuya elección detrás del volante desencadenó una cadena de consecuencias irreversibles. Desde el exterior, su existencia parecía encajar en el molde de la adolescencia suburbana típica, capturando momentos efímeros en fotografías personales, participando en tendencias virales de videos cortos y explorando las vías pavimentadas de su vecindario en un vehículo familiar. No había indicios aparentes de que esa fachada albergara tensiones profundas, hasta que una madrugada en Ohio transformó lo ordinario en lo inimaginable. Mackenzie Shirila, con apenas 17 años en ese entonces, tomó el control de un sedán Toyota Camry, plateado bajo un cielo aún envuelto en la penumbra del amanecer. Las autoridades, en su análisis posterior, no catalogarían el suceso como un percance fortuito, sino como una secuencia de acciones frías, meticulosas y con un propósito definido. El impacto fue de tal magnitud que evocaba escenas de producciones cinematográficas de suspenso extremo, con escombros esparcidos y estructuras vehiculares contorsionadas más allá del reconocimiento. Sin embargo, cuando los peritos extrajeron el registrador de eventos del vehículo, conocido comúnmente como la unidad de memoria interna del automóvil,
Los hallazgos emergieron como un rompecabezas que reconfiguraba por completo la percepción del incidente. ¿Qué transcurrió en el interior de ese habitáculo durante aquellos segundos críticos? ¿Y qué impulsó a Shirila a emprender tal curso? Para entender el trasfondo, es esencial retroceder al entorno en el que se desarrollaba la vida de Mackenzie. Residente de Strongsville, una localidad apacible en los suburbios al suroeste de Cleveland, Ohio, ella representaba el arquetipo de la estudiante de último año de preparatoria. Equilibraba sus obligaciones académicas con intereses juveniles como la indumentaria contemporánea y actividades recreativas que fomentaban la conexión social. En las plataformas digitales, su presencia era vibrante. Compartía secuencias de movimientos sincronizados con música popular y retratos que destacaban su vitalidad y autoconfianza. Aquellas publicaciones, editadas con filtros suaves y captions ingeniosos, pintaban un retrato de ligereza y espontaneidad. No obstante, más allá de esa capa superficial, yacía una dinámica interpersonal cargada de inestabilidad con su pareja sentimental, Dominic Russo, quien contaba con 20 años. Dominic era una figura reconocida en su círculo local. Poseía una agudeza intelectual notable, un atractivo físico evidente y una red de amistades que lo posicionaba en el centro de encuentros sociales. A pesar de la brecha generacional y las fluctuaciones emocionales inherentes a su vínculo, la relación entre Mackenzie y Dominic persistió durante aproximadamente 4 años desde que ella tenía unos 14 años. Los allegados a la pareja, en confidencias posteriores, describirían esa unión no solo como irregular, sino como un torbellino de confrontaciones intensas y reconciliaciones efímeras. En el verano de 2022, particularmente en julio, esa inestabilidad escaló a niveles que rozaban lo alarmante. Las tensiones se manifestaban en discusiones recurrentes, a menudo alimentadas por celos, reclamos de atención exclusiva y disputas sobre límites personales. Amigos cercanos recordaban episodios en los que Mackenzie expresaba frustración por percibir que Dominic no priorizaba su relación, mientras que él, por su parte, parecía atrapado en un ciclo de intentos por apaciguar sin resolver las raíces del conflicto. Esta volatilidad no era un secreto, se filtraba en conversaciones informales y, en ocasiones, en breves intercambios capturados en mensajes electrónicos. Sin embargo, nadie anticipó que tales roces culminarían en un desenlace tan drástico. Strongsville, con su atmósfera de seguridad suburbana, caracterizada por parques bien mantenidos, escuelas de reputación sólida y una tasa baja de incidentes violentos, contrastaba con la tormenta interna que bullía en la vida privada de la joven. La secuencia de eventos que precipitaría la tragedia se inició en las horas previas al alba del 31 de julio de 2022. Alrededor de las 5:30 de la mañana, sistemas de vigilancia en una zona industrial apartada de Strongsville registraron la presencia de un vehículo sedán plateado avanzando a velocidades elevadas por calles desoladas, distantes de cualquier núcleo residencial. Mackenzie Shirila ocupaba el asiento del conductor, con Dominic Russo a su lado derecho y, en la banca posterior, Davion Flanagan, un compañero de 19 años que había unido su compañía a la pareja durante la velada anterior. Las grabaciones, tomadas desde ángulos elevados en fachadas de estructuras comerciales vacías, capturaron el trayecto con claridad suficiente para discernir el modelo del automóvil y, en tomas posteriores, los perfiles de sus ocupantes.
Aquella ruta, conocida como Alameda Drive, serpenteaba a través de un parque empresarial en desuso, con accesos limitados y terminaciones abruptas que la convertían en un pasaje improbable para un paseo casual. En las imágenes, Shirila maniobra el vehículo con deliberada lentitud inicial, como si evaluara el terreno, antes de virar bruscamente y propulsar el acelerador con fuerza sostenida. En cuestión de instantes, el sedán alcanza una velocidad aproximada de 160 kilómetros por hora, colisionando frontalmente contra una pared de mampostería de un depósito abandonado. El choque genera un estruendo que reverbera en la quietud matutina, deformando el chasis del Camry en una masa irreconocible, con el motor desplazado y vidrios fragmentados esparcidos en un radio amplio. Equipos de respuesta de emergencia, alertados por un transeúnte que descubrió la escena unos 45 minutos después, arriban con prontitud. Dominic Russo y Davion Flanagan son declarados sin signos vitales en el sitio. Sus cuerpos atrapados en las ruinas del interior del vehículo. El impacto ha sido tan severo que los esfuerzos iniciales de extracción requieren herramientas hidráulicas especializadas. Mientras tanto, Mackenzie Shirila, milagrosamente, emerge con lesiones que, aunque graves, no revisten carácter letal. Es evacuada en helicóptero médico a un centro hospitalario cercano, donde recibe atención inmediata por contusiones, laceraciones y posibles conmociones. En el caos inmediato, las comunicaciones radiales de los primeros respondedores capturan la urgencia. Consultas sobre el estado respiratorio de los ocupantes, órdenes para estabilizar cuellos y extremidades, y reportes preliminares que confirman la gravedad de la escena. Ella respira. Está respondiendo. Se oye en una transmisión, contrastando con la ausencia de vitalidad en los otros dos. Esta disparidad, su supervivencia frente a la pérdida de los pasajeros, genera las primeras interrogantes entre los oficiales presentes. ¿Cómo un impacto de tal calibre perdona a una persona mientras reclama a otras dos? La respuesta inicial apunta a la posición en el vehículo y el despliegue de sistemas de seguridad, pero pronto se revela insuficiente para explicar el conjunto. A primera vista, el episodio se presenta como uno más en la lamentable estadística de incidentes viales juveniles. Una conductora inexperta, posiblemente distraída o influida por la fatiga postnocturna, que extravía el control en una curva traicionera. Strongsville, pese a su perfil tranquilo, no es inmune a tales percances. Las carreteras suburbanas atraen a jóvenes en busca de adrenalina, y las madrugadas vacías facilitan excesos de velocidad. No obstante, a medida que los investigadores profundizan, la narrativa inicial se deshilacha. No se detectan surcos de frenado en el asfalto, ni indicios de fallas en los componentes mecánicos del automóvil. Las heridas de Shirila, evaluadas en el hospital, son consistentes con un ocupante al mando, pero no con alguien que haya intentado evadir el obstáculo. Ella permanece consciente durante gran parte del proceso médico, respondiendo a preguntas básicas y solicitando detalles sobre sus acompañantes. Es en esta fase de recuperación donde surgen las primeras declaraciones formales. Shirila, aún bajo efectos de analgésicos, ofrece un relato fragmentado. Menciona una noche de reuniones informales con amigos, consumo de sustancias recreativas como marihuana, detectada posteriormente en su torrente sanguíneo por encima de los límites permitidos en Ohio,
y una discusión menor con Dominic que no escaló a violencia física. Afirma no recordar el momento preciso del impacto, atribuyéndolo a un posible lapsus por distracción o pánico repentino. Estas afirmaciones, aunque coherentes en superficie, no alinean con los datos preliminares recolectados en la escena. Los peritos del Departamento de Policía de Strongsville, en colaboración con expertos forenses del condado de Cuyahoga, proceden a extraer la unidad de registro de eventos del vehículo. Este dispositivo, similar a una caja negra en aeronaves, almacena métricas clave como velocidad, presión en pedales y trayectoria en los segundos previos a un choque. Los resultados, analizados en laboratorios especializados, delinean una secuencia inquietante. Shirila mantiene el acelerador en posición máxima durante al menos 5 segundos, elevando la velocidad a cerca de 160 km/h sin ninguna intervención en los frenos. No hay evidencia de maniobras evasivas ni fluctuaciones que sugieran un intento de corrección. Esta constancia técnica apunta no a un descuido involuntario, sino a una acción sostenida y consciente. El motivo, sin embargo, permanece envuelto en misterio inicial. ¿Fue un arrebato impulsivo, un gesto de desesperación en medio de una riña amorosa, o algo más estructurado? Para desentrañar esto, los fiscales inician una reconstrucción exhaustiva del marco psicológico de Shirila, recurriendo a comunicaciones digitales, testimonios de conocidos y patrones comportamentales documentados. Los mensajes de texto recuperados de sus dispositivos revelan un tapiz de intercambios cargados de emoción. En las semanas previas al suceso, Shirila envía a Dominic advertencias veladas sobre consecuencias si él no modificaba su conducta, como ignorar llamadas o interactuar con otras personas en redes sociales. Frases como «no me dejas entrar en mi propio espacio» o «esto va a terminar mal si sigues así» salpican las conversaciones, intercaladas con expresiones de afecto que denotan un ciclo de dependencia. Amigos interrogados describen la relación como un vaivén tóxico, momentos de intimidad profunda seguidos de explosiones verbales que dejaban a ambos exhaustos. Un testigo clave, un excompañero de la pareja, relata una anécdota de julio donde Shirila, en un arrebato de frustración, menciona la idea de acabar con todo al volante. Una declaración que en contexto parecía hiperbólica, pero que retrospectivamente adquiere un tono profético. Además, las plataformas digitales de Shirila aportan capas adicionales. Más de 100 publicaciones muestran instancias de manejo distraído, fumando mientras conduce, manipulando el teléfono o acelerando en zonas residenciales. Estas no son meras imprudencias aisladas, sino un patrón que sugiere una familiaridad con riesgos viales. Un video en particular, resurgido durante la pesquisa, la muestra afirmando que ciertas sustancias no alteran su juicio al volante, minimizando efectos que la ciencia contradice. Esta recopilación no solo pinta a una joven con inclinaciones temerarias, sino a alguien cuya relación con Dominic había devorado su estabilidad emocional. Él, por su parte, provenía de un núcleo familiar unido. Su madre, Christine Russo, poseía 2 residencias adyacentes en Strongsville, una de las cuales alquilaba a la pareja desde finales de 2021. Christine describiría a Mackenzie como una extensión de su familia, compartiendo comidas y celebraciones, lo que hace el desenlace aún más desgarrador.
La investigación también incorpora evidencias visuales complementarias. Días antes del choque, específicamente el 28 de julio, cámaras de seguridad en la misma zona industrial capturan a Shirila al mando del Camry, recorriendo un itinerario similar al del incidente fatal. Ella detiene el vehículo cerca del punto de impacto, observa la pared de mampostería y luego invierte la marcha para alejarse. Los analistas lo interpretan como un reconocimiento previo del terreno, un ensayo que transforma el suceso en algo premeditado más que espontáneo. Esta pieza, junto con los datos telemáticos, eleva la indagación de un mero análisis de accidente a una exploración de intenciones deliberadas. Mientras tanto, en el hospital, Shirila alterna entre periodos de introspección silenciosa y consultas con familiares, pero evita profundizar en los detalles del trayecto. El impacto emocional se extiende más allá de Shirila y su círculo inmediato. En la mañana del 31 de julio, detectives del Departamento de Policía de Strongsville se dirigen a la vivienda de Christine Russo para notificar la pérdida de su hijo. La escena, reconstruida a partir de grabaciones corporales de los agentes, es un testimonio de devastación pura. Christine, al escuchar el nombre de Dominic, colapsa en el umbral, sus sollozos ecoando por la calle residencial. «No puede ser, él estaba en casa anoche», balbucea entre hipos, mientras los oficiales intentan consolarla con palabras medidas. Le explican que el conductor involucrado es Mackenzie, quien se encuentra en un centro médico, y que los otros pasajeros, identificados como Dominic y Davion, no han sobrevivido. Christine, aturdida, pregunta repetidamente por detalles. ¿A dónde iban? ¿Qué ocurrió en el vehículo? Los respondedores, conscientes de la delicadeza, la invitan a sentarse y ofrecen apoyo logístico, contactando a otros parientes. En paralelo, la familia de Davion Flanagan recibe la noticia con igual incredulidad. Davion, un egresado reciente de la preparatoria local, era un joven de aspiraciones atléticas y estudios superiores en mente. Su presencia en el automóvil era casual, resultado de una invitación improvisada para unirse a la pareja después de una reunión nocturna. Sus padres, en declaraciones posteriores, expresarían un dolor agravado por la arbitrariedad. Su hijo, un observador inocente en una dinámica ajena, pagó el precio más alto por una decisión que no le concernía. Estas notificaciones marcan el inicio de un duelo colectivo, con Strongsville, una comunidad de unos 45.000 habitantes, conocida por su énfasis en la cohesión vecinal, convulsionada por el suceso. Vigilias improvisadas se organizan en parques locales y mensajes de condolencia inundan las redes comunitarias. Mientras Shirila se recupera en el hospital, su comportamiento post-incidente genera más interrogantes. En el traslado policial subsiguiente, observada en el asiento trasero de una patrulla, exhibe una dualidad desconcertante, momentos de quietud casi estoica, con la mirada fija en el paisaje urbano que desfilara, seguidos de arrebatos lacrimosos que cesan con igual abruptitud. No hay un flujo constante de remordimiento. En cambio, una sucesión de pausas reflexivas y efusiones emocionales que los psicólogos consultados por la Fiscalía interpretan como indicadores de disociación o cálculo. «No entiendo qué pasó, solo quería que terminara la discusión», confiesa en una entrevista grabada, pero omite detalles sobre la aceleración sostenida. Esta inconsistencia
alimenta la hipótesis de que su narrativa es una construcción protectora, no un recuerdo fidedigno. A medida que avanza agosto de 2022, la pesquisa se formaliza. Shirila es dada de alta médica y transferida a custodia preventiva, enfrentando cargos preliminares que incluyen homicidio vehicular agravado y posesión de sustancias controladas, específicamente marihuana y trazas de psilocibina, un compuesto psicodélico hallado en su posesión. La Fiscalía del Condado de Cuyahoga, liderada por Michael C. O'Malley, opta por procesarla como adulta, citando la premeditación aparente y la gravedad de las consecuencias. El caso, con su mezcla de juventud, romance tormentoso y tecnología forense, capta la atención mediática regional, con reportajes en canales locales como WKYC y Cleveland 19, que diseccionan las evidencias preliminares. Expertos en seguridad vial consultados coinciden. Un choque a 160 km/h sin intento de mitigación excede los parámetros de negligencia simple. El 31 de julio de 2023, exactamente un año después de la tragedia, dio comienzo el juicio contra Mackenzie Shirila en la Corte de Causas Comunes del Condado de Cuyahoga, Ohio. La sala, presidida por la jueza Nancy Margaret Russo, ningún parentesco con la familia de Dominic, estaba abarrotada. No hubo jurado. La defensa había renunciado a él para evitar que la emoción colectiva de 12 ciudadanos pudiera eclipsar los matices técnicos del caso. La decisión recaería únicamente en una magistrada experimentada, conocida por su rigor probatorio y su rechazo a los argumentos sentimentales. Desde el primer día, el ambiente era eléctrico. Los familiares de Dominic y Davion ocupaban las primeras filas del lado izquierdo. Los padres de Mackenzie, visiblemente agotados, se sentaban a la derecha, separados por un pasillo que parecía un abismo. La fiscalía, encabezada por los asistentes del fiscal del condado Michael O'Malley, presentó su teoría sin rodeos. Mackenzie Shirila había convertido un Toyota Camry de 1.600 kilos en un proyectil de 160 km/h con el propósito expreso de acabar con la vida de Dominic Russo y, por extensión, con la de quien estuviera cerca. No hablaron de accidente, ni siquiera de imprudencia grave. Hablaron de misión de muerte. El término resonó en la sala y se quedaría grabado en todos los titulares posteriores. Durante las primeras sesiones, los fiscales desgranaron la evidencia física con precisión quirúrgica. El registrador de datos del vehículo demostró que el pedal del acelerador estuvo presionado al 100% durante 5,8 segundos, sin que el pie derecho de Shirila tocara jamás el freno. La velocidad pasó de 72 km/h a 161 km/h en línea recta, sin curvas que justificaran una pérdida de control. Un perito de la patrulla de carreteras de Ohio explicó que, incluso si el conductor hubiera sufrido un desmayo o un microsueño, el pie se habría relajado y la velocidad habría caído. No ocurrió. El vehículo mantuvo la trayectoria perfecta hacia la pared de ladrillo como si estuviera guiado por un sistema de misiles. Luego llegó el vídeo que todos esperaban. La grabación de seguridad del parque industrial, tomada a 5:29 de la mañana, se proyectó en una pantalla gigante. El silencio fue tan denso que se podía escuchar la respiración contenida de los presentes. El Camry aparece en la esquina inferior izquierda, reduce velocidad a paso de persona, da media vuelta en un terreno baldío, se alinea frente al almacén y, sin titubeos, acelera hasta desaparecer en una nube de polvo y ladrillos. No hay luces de freno, no hay volantazos.
solo una línea recta implacable. Cuando la imagen se congeló en el instante previo al impacto, varias personas en la sala rompieron en llanto. Mackenzie, sentada junto a sus abogados, mantuvo la vista baja durante toda la proyección. La defensa, liderada por el abogado James McDonnell, intentó contrarrestar con una narrativa de tragedia adolescente. Argumentaron que Mackenzie había sufrido una conmoción cerebral severa que le provocó amnesia retrógrada, que no recordaba nada desde la salida del estacionamiento hasta el despertar en el hospital. Presentaron a un neuropsicólogo que habló de aceleración súbita por pánico y de la posibilidad de que Dominic hubiera agarrado el volante en un forcejeo. Sugirieron que la ausencia de marcas de frenado se debía a un fallo en el sistema ABS del Camry y que la velocidad registrada podía estar distorsionada por un error del módulo. Incluso plantearon la hipótesis de que Davion, desde el asiento trasero, pudo haber presionado accidentalmente el acelerador con el pie. Todas esas teorías se desmoronaron una tras otra. El golpe de gracia llegó cuando la fiscalía presentó las imágenes del 28 de julio. 3 días antes del choque fatal, la misma Mackenzie, sola en el Camry, recorre exactamente el mismo tramo, se detiene frente al mismo muro, observa durante 38 segundos y luego se marcha. Los investigadores lo calificaron sin ambajes como ensayo general. El experto en reconstrucción de accidentes contratado por la acusación fue tajante. Ninguna persona que busque suicidarse o causar daño elige un muro al azar. Lo estudia, lo mide, lo ensaya. La jueza Russo anotó algo en su cuaderno y levantó la mirada hacia la acusada. En ese momento, muchos percibieron que el destino ya estaba escrito. Los testimonios de los amigos fueron devastadores. Una excompañera de Mackenzie declaró que 2 semanas antes, durante una discusión telefónica, la oyó gritarle a Dominic: «Si no cambias, voy a estrellar el coche y nos vamos a ir los dos». Otra amiga relató que Shirila le había confesado días después del incidente, mientras aún estaba hospitalizada. «Quería que sintiera miedo de perderme para siempre». Aunque la defensa intentó desacreditar estas declaraciones como rumores adolescentes magnificados por el trauma colectivo, los mensajes de texto recuperados de los teléfonos respaldaron cada palabra. Un detalle especialmente perturbador salió a la luz cuando la fiscalía reprodujo una nota de voz que Mackenzie envió a Dominic a las 4:17 de la mañana del 31 de julio, apenas 75 minutos antes del impacto. «Si no vienes ahora mismo, te juro que voy a hacer algo de lo que ambos nos vamos a arrepentir». Dominic, según los registros de ubicación, salió de su casa a las 4:41 y se encontró con ella en un estacionamiento cercano. Davion se unió porque había quedado varado después de una fiesta. Nadie imaginó que sería su último viaje. Durante todo el juicio, Mackenzie mantuvo una compostura que oscilaba entre la serenidad y la fragilidad calculada. Lloró en los momentos precisos, cuando hablaron de Dominic, cuando mencionaron a Davion, cuando su madre testificó, pero nunca miró directamente a las familias de las víctimas. Christine Russo, madre de Dominic, declaró con voz temblorosa pero firme: «Ella era como una hija para mí. Cenaba en mi casa casi todas las noches, y ahora mi hijo está en una caja porque ella decidió que su rabia valía más que sus vidas». El 14 de agosto de 2023, tras 8 días de juicio y 4 horas de deliberación interna, la jueza Nancy Margaret Russo
Leyó el veredicto. Su voz no tembló ni una sola vez. Declaró a Mackenzie Shirila culpable de 12 cargos, entre ellos 4 conteos de homicidio intencional, 2 por cada víctima, bajo diferentes secciones del Código de Ohio, posesión de sustancias y conducción bajo efectos. En su exposición de 22 minutos, la magistrada fue implacable. Las acciones de la acusada fueron controladas, metódicas y deliberadas. No existe ninguna explicación razonable que no sea la intención específica de causar la muerte de Dominic Russo y, colateralmente, de Davion Flanagan. Este no fue un acto impulsivo de una adolescente enamorada. Fue una ejecución. Cuando llegó la sentencia, el 21 de agosto de 2023, la sala volvió a llenarse. La jueza impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas de 15 años a cadena perpetua cada una, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir los 30 años mínimos. En Ohio, eso significa que Mackenzie Shirila, que tenía 19 años en el momento de la sentencia, no será elegible para revisión hasta el año 2053, cuando tenga 49 años. Al escuchar las palabras cadena perpetua concurrente, sin posibilidad de libertad condicional, Mackenzie se derrumbó por primera vez de manera genuina. Sus piernas cedieron, tuvo que ser sostenida por los alguaciles, y comenzó a sollozar de forma incontrolable mientras repetía: «No, no, por favor, no». Ya no había cámaras que manipular, ni imagen que sostener. Solo la realidad fría de unas rejas que se cerrarían para siempre. Las familias de las víctimas hablaron después de la sentencia. Christine Russo, con la voz quebrada, dijo: «No hay victoria aquí. Mi hijo no va a volver. Pero al menos el mundo sabe que lo que ella hizo no fue un accidente». El padre de Davion Flanagan añadió: «Mi hijo solo estaba en el asiento trasero. Nunca tuvo una pelea con ella. Nunca le hizo daño a nadie. Y ahora está muerto porque una niña quiso dar una lección». Mackenzie Shirila fue trasladada inmediatamente al Centro Correccional para Mujeres de Dayton, donde permanece actualmente. En 2024, apeló la sentencia alegando que la jueza había mostrado prejuicio y que la evidencia del ensayo era circunstancial. La Corte de Apelaciones del 9º Distrito de Ohio rechazó la apelación en junio de 2025, confirmando cada punto del veredicto original. El caso está agotando sus últimas instancias legales. La jueza Russo cerró su sentencia con una frase que muchos repiten cuando se habla del caso: «Cada decisión que tomamos tiene un peso eterno». Mackenzie Shirila eligió cargar ese peso sobre los hombros de 3 familias para siempre. Si esta narración te ha impactado tanto como a quienes seguimos el caso desde el primer día, dale like para que más personas conozcan la historia completa. Suscríbete para no perderte los próximos relatos profundos de sucesos reales y, sobre todo, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue un acto premeditado desde el principio o una explosión emocional que se salió de control? Tu voz importa. Nos vemos en el próximo caso.